Estoy hasta bailando porque este segundo paso me hace muy feliz recordar todos los encuentros que tuve con él. Yo desde que llegué a Neuróticos Anónimos me puse a leer el libro de los 12 pasos. Ya saben, mm, en 3 días los leí. Y ya cuando andaba por el 12 ya estaba bien aburrido, ya ni le entendía. En cambio ahorita sí le entiendo al 12, le entiendo. Como en aquel tiempo se quedó un micro abierto, en aquel tiempo yo leí los pasos, pero si me pudiera quedar con uno, sería el segundo, porque en una de sus partes dice que el intelecto y la humildad son compatibles mientras que se ponga la humildad en primer lugar. Eh, Saúl, me parece que se quedó tu micro abierto. Ok, el asunto aquí, yo, yo cuando llegué a Neuróticos Anónimos, antes de llegar, tuve una depresión, duré muchos meses que no salía a la calle, tenía vergüenza de ver a mi familia, vergüenza de ver a a mis vecinos, porque pues ahí en la casa se suscitaron todos mis actos de mal juicio. Y luego estaba, solo me despertaba en la madrugada. Tenía un vicio del cual no podía salir, que era meterme a la cama, cerrar los ojos, empezar a pensar muchas cosas, ejemplo, que voy a ir a pedir trabajo allá y voy a pedir trabajo acá, pero no puedo, no me van a dar. Cerraba los ojos y me la pasaba todo el día en la cama tratando de resolver mis cosas mentalmente, pero obviamente era una inteligencia que que me atacaba, era una inteligencia en contra mía. Y no podía parar mi mente, solamente estaba pensando y es que dormido, acostado con los ojos cerrados, pero pensando, enchilado, sin hacer ningún movimiento, pero sobremeditaba negativamente, sobrepensaba las cosas, pero no podía llegar a nada. Y ese era mi máximo vicio, meterme a la cama, cerrar los ojos y estar como dormido. Sí estaba medio adormilado, pero estaba enojado, no podía apagar el cerebro. Yo llegué al grado de mal juicio de cuando estábamos comiendo mi esposa y yo ahí en la mesita. Era una mesa de esas negritas que no pasa nada, que se le abren las cuatro patitas en forma de... que son así como unos tubitos de... como de esas mesitas bien desechables. Y yo cuando estaba en esa mesa estaba comiendo y paraba de comer y en mi mente empezaba a reclamar a mi papá, a decir groserías y a pensar que si él no me hubiera tratado así, que yo no estaría así, que por qué, o sea, ya se me había metido un mal juicio de cada vez que sentía frustración desbocarla al aire frente a él. Y en esa mesita yo me agarraba, ponía mis manos, los puños de mis manos así como queriéndola golpear y creo que a veces la golpeaba. Y una vez tembló, es la única vez que ha temblado en mi ciudad. Y yo estaba en mi trance de estarlo recordando con resentimiento frente de mi esposa, abusando de ella porque nadie tiene por qué ver o ser parte de esta enfermedad, abusando de ella, yo creo por el sentido de sentirme escuchado, y tembló en la ciudad, y tembló fuerte que se levantaban las patitas de esa mesita. Y nuestra casa era de concreto y toda la cosa, chiquita pero rentada, y se empezaron a mover las patas, ta, 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 ta. Y mi esposa dijo, está temblando, hay que salirnos. Y yo a las 500 me pude salir porque estaba en mi estado
de embriaguez emocional, me estaba emborrachando y como yo a veces movía esa mesa con mis movimientos, pues creía que yo la estaba moviendo. O quién sabe, no, sí tembló en esa vez y se hizo un desorden. Entonces mi máximo mal juicio era terminar, tener miedo de la vida, tener miedo de morirme. Nunca jamás había tenido buen juicio, siempre deprimido, siempre exigente, siempre pensando en cosas que en mi imaginación yo podía hacer, pero en los hechos nunca podía lograr y siempre pues me criticaba a mí mismo, criticaba a los demás, exigía a mis padres, comparaba a las personas, comparaba a mis padres, me comparaba a mí. Toda mi filosofía de la vida de la que unos días antes me encontraba satisfecho que era la de yo voy a tener dinero, con dinero todo se va a poder. Todos mis conceptos y filosofía de es mi esposa la que me hace enojar, son mis padres los que me hacen enojar, son mis patrones los que me hacen enojar, son mis compañeros los que me hacen enojar, por eso me voy a salir del trabajo, por eso me voy a buscar otra, por eso nunca voy a ir a la casa de mis papás. Toda esa filosofía estaba amenazada, estaba a punto de morir y en Neuróticos Anónimos terminó de morir porque ni era mi esposa, ni mi jefe, ni mi esposa regañona, ni mi jefe, ni mis compañeros, ni los patrones, ni mi ciudad, ni mis circunstancias. Era yo. Esa nueva filosofía de responsabilidad fue la que me nació en este segundo paso. Pero eso sí, y les vuelvo a recalcar que a mí lo que me tumbaba era esa necesidad de irme a meter a la cama, taparme, no salir en todo el día, estar pensando y estar todo cansado, todo molido. Por eso ahora digo a los compañeros nuevos que esas cositas de tutorial corriente, de salir a caminar, de que te dé el sol, de comer verdura, de comer buenas proteínas, de no comer harinas, de no comer dulces, de no comer azúcar en exceso, como en las frutas, como meditación, como la lectura, aunque parezca que no, contribuyen porque yo ya andaba todo mayugado, me dolía la espalda, me dolían los costados del cuerpo, las caderas como de tanto estar dormido para acá, para allá, o sea, sí me fui cayendo emocionalmente, pero también mi cuerpo fue cayendo, mala alimentación, mal sueño, malos hábitos, o sea, terminé por tronarme. Ahí es el momento donde yo digo cansado de estar cansado. ¿Y por qué entra la felicidad de haber dicho el segundo paso es el que cambió mi vida, es el que me abrió las puertas a Neuróticos Anónimos, a este programa, a esta filosofía? Porque yo no quería creer, yo creía en Dios, pero yo pensaba que Él no iba a creer en mí, que Él no me iba a perdonar, que yo ya había hecho muchas cosas, que ya le había prometido muchas cosas, que ya le había fallado, que le había fallado en lo más básico. Estaba enojado conmigo, sentía culpa conmigo, no era buen hijo, no era buen esposo, no era buen empleado, no era bueno conmigo mismo, no me importaba nada, estaba en estado salvaje. No tenía mucha conciencia de tantas cosas que yo había hecho, de las cuales me fui dando cuenta gracias a lo que yo era capaz de criticar, porque cada vez que criticaba a alguien aprendía esa crítica que hago a los demás a hacérmela a mí. Pero yo ya tenía mucha vergüenza de regresar y pedirle a Dios que me ayudara, porque pues yo la verdad siempre le pedía, siempre me ayudaba, pero nunca se me ocurrió decirle jamás hágase tu voluntad hasta la fecha. Siempre le dije concédeme mis deseos. Y mis deseos siempre era lo que yo deseaba. Y en nuestra literatura está, Dios siempre nos regala y nos provee lo que necesitamos. Pero yo no sé lo que necesito, pero ahí estoy con todo tras de mis deseos. Quiero que
la persona que no me quiere me voltee a ver. Quiero que ni yo me admiro, pero que los demás me admiren. Quiero tener éxito en los negocios. Siempre estoy pidiendo algo para mis deseos. Y en el quinto capítulo del libro azul encontré que si quieres pedirle algo a Dios y que te ignore, pídele para ti. Pero si le pides para ponerte al servicio de los demás, es diferente. Y por algo este programa nos enseña a encontrarnos con el servicio, porque todo es servicio. Yo me encuentro muy contento porque yo no quería acercarme ya. Yo quería buscar, ignorar. Yo sabía que podía, que tenía, que Dios me amaba, pero no podía mirarlo de frente. Una vez en esas depresiones que tenía, salí de mi casa. Yo tenía un carrito, pero no lo quería manejar porque tenía ataques de pánico, sentía que iba a chocar. Yo siempre había sido conductor como desde los 7 8 años mi hermana nos enseñó a manejar. Aparte de que yo aprendí solo de ver. Entonces yo salí y había un desfile religioso. De esos religiosos que son muy animados y van gritando, Dios te ama. Y alguien se me acercó con una cartulina. Yo estaba muy depresivo, era en la tardecita y ahí decía Dios te ama. Y yo me solté llorando. Eh, Sentí bonito que me dijeran Dios te ama, pero caí pues llorando, caí ahí en la calle sin decirle a nadie ni que nadie me viera, tal vez un llanto interno, tal vez... Pero era sentimentalismo, compañeros, sentimentalismo. Bien dice la literatura que en su búsqueda de fe, muchas personas andan por todas partes buscando fe, pero siempre nos hace falta el ingrediente principal. Puedo ir a buscar fe a todas partes y en todas partes ser el eterno novato. Siempre llegar a este programa diciendo que soy nuevo y llegar al otro que también soy nuevo y llegar a la religión y decirle que soy nuevo, el eterno novato. Pero después de un tiempo ya no se trata de estar buscando el mejor grupo y el grupo más atractivo. Se trata de que tu testimonio sea atractivo en el grupo en el que estés. Ya en este tiempo ya estamos para servir, para dar, para procurar, para hacer el trabajo de Dios, porque Él es el patrón y yo soy su empleado. Sí, puedo ir y donde quiera se me va a pedir ser honesto, pero me encuentro en este segundo paso que los ingredientes básicos, los de poner tu casa en orden, o sea, hacer tu inventario, conocer quién eres realmente, admitir mis defectos de carácter ante Dios y ante otro ser humano, estar dispuesto a hacer enmiendas, a pedir y otorgar perdón, hacer un inventario diario de mí mismo e ir trabajando mis conductas más destructivas, porque aún viniendo al programa sigo teniendo conductas destructivas. Puedo ir a donde sea, pero si no pongo estos ingredientes básicos como reparar los daños que hice a otra persona, admitir mis defectos de carácter, aunque yo iba a la religión y me paraba y era de los que se sentaba hasta adelante, no era religioso yo, pero cuando me andaba cargando la enfermedad, pues sí, quería meterme a la iglesia y pedía y lloraba, pero no hacía nada de lo que en Neuróticos Anónimos sí hice. Y si no hago eso, está escrito aquí en este segundo paso que eso no me garantiza
que Dios me regrese el sano juicio. Si yo estoy dispuesto a admitir, a reparar daños, a confesar, a seguir haciendo un inventario de mí mismo, a estar dispuesto a que Dios me libere. ¿Cómo voy a estar dispuesto a que Dios me libere? Pues haciendo el trabajo que Él me pide que haga. Yo les decía, estoy muy contento porque yo creí que no me iba a poder acercar a Dios. Nadie me lo explicó, pero aquí en la literatura dice, podemos hacer del grupo nuestro poder superior. Yo buscaba otra opción, encontré al grupo, nadie me lo explicó, pero esta misma literatura dice, así muchos cruzaron el umbral y con el tiempo comenzaron a hablar de Dios y los hemos visto enfrentarse a situaciones difíciles, a problemas grandes, a situaciones de enfermedad que a veces vienen acompañadas de muchos ceros, tuya o de un familiar. Y se dice que los hombres y mujeres que están trabajando el programa se enfrentan a esas situaciones de pie y para eso se necesitan obras. Las obras son mías, los resultados son de un poder superior. Así que Neuróticos Anónimos nos ofrece su programa, su filosofía y simplemente necesito eso. Dentro de poco, sin meterme en rollos de que yo estaba avergonzado con Dios, comencé a hablar de Dios. Dice aquí, con sus vidas inexplicablemente transformadas. Algunos comenzaron a hablar de Dios. Y ahora sí están listos para enfrentar sus otros problemas. Desde el segundo paso ya nos dice que tenemos otros problemas. En mi caso, tuvieron que pasar años para despertar que había otros problemas que desde el segundo paso se mencionan. Y esos problemas los vamos a encontrar en los 7 defectos de carácter del cuarto paso. Y en nuestros libros de leyes está el miedo, la ira, entre otros problemas que yo tengo que trabajar. Y aquí en Neuróticos Anónimos yo he aprendido a detectar las emociones, a revisar mi intolerancia. A veces lo puedo detectar yo solito, a veces lo detecto a través de mi padrino o madrina o a veces padrinos o compañeros, a veces en tribunas, a veces en la literatura, pero yo a veces puedo detectar cuál es el origen de mi intolerancia y luego me digo, pues el origen es el miedo. ¿Pero miedo a qué? Pues es miedo a perder el prestigio, es miedo a matar tus ilusiones, es miedo al que dirán, es miedo a que las cosas no salgan como yo quiero. Y esas cositas me ayudan a calmar mi mente, me ayudan a calmar mi espíritu, porque el intelecto y el poder superior son compatibles. Y a través del intelecto es como yo voy a llegar a lo que siento. Y en lo que siento es cómo voy a llegar a encontrarme con mi poder superior. ¿Por qué? Porque hasta en lo emocional hay algo educativo. Y este programa tiene un método de recuperación, tiene un método de sanación. Y en él está la lectura, la comprensión. Meditación quiere decir pensar y reflexionar sobre un problema, y a veces yo puedo pensar y reflexionar sobre mi problema a través de la literatura, a través del apadrinamiento, a través de las juntas. Muchas gracias, Saúl. 2 minutos. Pero quiero aprovechar
para decirles que cuando yo estaba buscando mi poder superior, yo me salía del grupo y y dije, ok, yo voy a ir a la iglesia, a la de mis papás. Y me sentaba y escuchaba y se me hacía bonito y luego me venía al grupo y luego decía, no, me decían en la tribuna, ¿quieres leer? Y yo me ponía a leer y trataba de leer como leen los religiosos de la iglesia. Entonces, después seguí leyendo nuestro libro de consulta personal Lenguaje del Corazón y me decía, Neuróticos Anónimos no es religioso, no te esfuerces en hablar como religioso, actuar como religioso. Amén, Jesús. No, nada, cálmate. Aquí lo que se te pide es que seas tú. Y estuve buscando a un Dios y escuché a uno que me invitó a su iglesia, pero allá me pusieron videos del diablo y del infierno y todo y no me gustó y me regresé al grupo. O sea, yo andaba queriendo buscar mi poder superior fuera del grupo. Pero para cerrar, Saúl, me decían y les decía al principio que yo lo peor que tenía era que yo me metía a la cama, me enojaba con mi esposa, me enojaba con una llamada de teléfono, siempre estaba enojado y de ahí ya no me podía parar hasta en la noche, hasta que me dolía, andaba dormitado. Y un día, compañeros, no sé qué pasó, yo siempre enojado, me habló mi esposa y me metí otra vez ese colchón que estaba en el suelo, en la cama, donde una vez hasta me picaban las ratitas en la oreja, ni me había dado cuenta que me hacían cosquillas. No me picaban, me hacían cosquillas mientras que estaba dormido. No tenía noción de mi ambiente. Y ya estaba bien enojado, pero yo ya había probado Neuróticos Anónimos, ya había estado muy feliz, pero cuando más feliz estás, más difícil se pone, o sea, la enfermedad no te deja trascender. En esos tiempos, pues me empezó a ir peor, mi esposa se empezó a enojar peor conmigo, no se enojó antes, pero cuando vio que yo andaba muy feliz en el grupo decía, hey, ¿qué está pasando? Y me empezó a pelear un poco más, tu esposa regañola, ¿no? Ella también estaba confundida, decía, este primero ahí se está disque muriendo y ahora se encuentra muy feliz. Pero aparte de eso, yo muy enojado, siempre mi hábito, me metí a la cama o al colchón, que ni era cama, estaba ahí tirado nomás. Y en eso, en una cajonera verde que tengo a un lado mío, se paró Jesús. Y yo dije, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Y me quedé ahí acostado queriéndome acostar un poquito más, empecé a sentir miedo y me dijo Jesús con una voz hermosa, fuerte, autoritaria, levántate. Y yo dije, no, ahora sí estoy loco, ahora sí no puede ser. Y me volvió a decir, levántate. Y que me levanto y me pongo a hacer lo correcto, compañeros. Y ya no me volví a meter esa cama jamás hasta la fecha. Eso no me dejó como santo. No creen que cuando son las juntas de trabajo yo soy muy feliz. Ahí ando peleando. Pero me dio lo suficiente como para ya no estar acabando mi vida a través de ese pobre colchoncito. Mi nombre es Julio y soy neurótico. ¡Ánimo!